Ya, con respecto al método, este es un método tradicional. ¿Qué requiere un método tradicional de implementación de servidores o máquinas, lo que sea? Que cada cosa, ¿cierto?, trabaje de forma independiente y tiene que ser dedicado. Eso quiere decir que necesito recursos para cada cosa, ¿no es cierto? Máquinas físicas, ¿ya? Máquinas físicas. Por lo tanto, requiero CPU, hardware, tarjeta de red para una máquina. Lo mismo para otra máquina, lo mismo para otra máquina. ¿Qué pasa si esto yo lo reduzco y lo hago así? Que una máquina anfitriona tenga todo virtualizado. ¿Ya? ¿Qué es la máquina anfitriona, chiquillo? ¿Te explicamos? ¿Qué es un anfitrión? El físico, ¿cierto? Esto, mira, esto mismo, yo lo llevé acá. Entonces, una máquina anfitriona donde hay distintas máquinas que le comparten recursos a la anfitriona, ¿cierto? Le piden hardware acá. Y tengo un servidor de HCP, un servidor de correo, etcétera, y todos vienen aquí. Y ahí viene la pregunta y la respuesta que hicimos nosotros de atrás. De ahí necesito tener hardware para que le comparta el resto. ¿Vale? Los programas con los cuales virtualizamos, porque existe software, se llaman los hypervisor. ¿Y qué es un hypervisor? El programa que me permite administrar los recursos. VirtualBox hace eso. Con VirtualBox tú le dices, esta máquina le voy a entregar tanta RAM, a esta máquina virtual le voy a entregar tanto disco duro, a esta máquina virtual le voy a compartir tal núcleo, a esta máquina virtual le comparto, por ejemplo, tantas tarjetas de red. El hypervisor es el software que permite hacerlo. Y hay muchos, como les decía yo. VirtualBox es el más conocido y popular porque es de tipo gratuito, ¿cierto? Pero hay otros, ¿ya? Pero esos son hypervisor, ¿vale? Para poder levantar una máquina virtual. ¿Qué más? Bueno, las ventajas ya las pasamos, chiquillos. Muchas. Podemos estar toda la tarde hablando de las ventajas. Y la idea es que ustedes se crean el cuento, entiendan cómo funciona la virtualización, porque ustedes lo van a tener que implementar en algún momento, ¿cierto? Y si ustedes no lo creen, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo convenzo a los dueños de la empresa de que la virtualización es un buen medio? ¿Cierto? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando tienen que copiar un archivo? Yo veo que todavía están con los pendrive, ¿cierto? Ya, el pendrive, copiamos el ISO. ¿Quién descargó el ISO? Pásamelo. ¿Y por qué no copiamos en la red? Y compartimos una carpeta en la red, un compañero baja el archivo del ISO y el resto lo comparte. ¿Lo podemos hacer o no? Sí, pues, es mucho más rápido que PC por PC. Entonces, si andamos todavía con esa mecánica de trabajo, todavía estamos arcaicamente pensando igual, ¿cierto? Que estos gerentes que todavía no quieren pasarse a la nube, porque andamos todavía con las cosas manuales, pues, ¿ya? Nosotros empecemos a trabajar bien, pues, empecemos a trabajar con la nube, con red. Acostumbremos a hacer esas cosas y de esa forma le vamos a demostrar que sí es eficiente hacer esto, ¿ya? Se van a encontrar con mucha gente que le va a poner las piedras, ¿cierto?, de tope ustedes cuando quieran manejar esto en las empresas, en los colegios sobre todo. Queremos hacer virtualización. No, es que le voy a decir la directora del colegio, es que no me da confianza, debe ser caro y no funciona. ¿Cierto? Porque ¿y por qué no? Es que yo quiero que vean las cosas aquí y que funcionen aquí. ¿Ya? Hasta las impresiones se hacen hoy día en la nube. Tú puedes imprimir y mandar tu cola de impresión y se imprime en una impresora de otro lugar o ciudad. Si tú le demuestras eso, ¿cierto? Se le explota el cerebro. ¿Ah? De que no tienes que tener la impresora aquí para imprimir aquí directamente. Que el gran problema, ustedes ven en la oficina, es que no puede imprimir porque la impresora no está aquí. En la nube se puede hacer, manda impresiones a donde sea. ¿Ya? Todos esos tiquillos son ventajas. Nuevamente, veamos la estructura de la virtualización. ¿Cómo funciona? Primero, la máquina física, ¿cierto? El PC anfitrión. ¿Qué tiene que tener instalado el PC anfitrión? Un sistema operativo, ¿cierto? Para que funcione. Luego, ¿qué viene? El software de virtualización, que puede ser VirtualBox, VirtualPC u otros. Y luego, ¿qué vienen? Los invitados, que son las máquinas virtuales. Así está, este es el modelo. Sistema hardware, sistema operativo, software de virtualización y máquinas virtuales. ¿Ya? Ahora, para que las máquinas virtuales funcionen, siempre el PC anfitrión tiene que estar encendido, ¿cierto? 24/7. O sea, ahí yo me preocupo de la parte eléctrica, batería, redundancia, UPS y todas esas cosas, ¿cierto? Para que esto se mantenga siempre en funcionamiento, porque dependen todas estas máquinas virtuales de que esto no falle. ¿Ya? No falla. ¿Vale? Entonces ahí hay que tener, ¿cierto?, los pros y los contras. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo de la virtualización, ¿cierto? Cómo se hacen. Yo puedo tener distintos sistemas operativos, lo que yo les explicaba. Puedo virtualizar Windows, Linux, lo que quiera, en máquinas virtuales. Incluso hoy día puedo virtualizar macOS sin tener un equipo macOS, ¿cierto? O Android puedo virtualizar. O sea, si tiene el dispositivo macOS, en la máquina virtual puedo verle Windows. Sí, pues son máquinas virtuales. De hecho, tú puedes tener tu computador macOS y virtualizar Linux en máquinas virtuales, Android o lo que sea. ¿Ya?
Y al revés también, pues tengo un sistema operativo Windows anfitrión y virtualizo lo que sea. O sea, todo puede ser con todo. ¿Ya? Ventajas, chiquillos, también que no mencioné de la virtualización. Hay empresas que utilizan mucho para utilizar sistemas operativos que ya están desactualizados, que usan aplicaciones de 32 bits, por ejemplo. Hoy día, toda arquitectura PC, si usted va al mercado, ¿qué arquitectura de procesador hay? 64 bits, ¿cierto? Pero hay software que los compraron o herramientas que utilizan organizaciones y requieren utilizar equipos 32 bits y no lo van a tener. ¿Qué hacen? Una máquina virtual y adentro le instalan el software y lo trabajan como 32 bits. Solución, ¿cierto? Es la solución. Ya. Para virtualizar, aquí tenemos requisitos, chiquillos. Esto es lo que queríamos llegar a la parte ya técnica. ¿Qué requisitos necesitamos, por ejemplo, para levantar una máquina virtual? Un Windows 10, por ejemplo, virtualizado. ¿Ya? Ahí tenemos como los requisitos. Por ejemplo, para virtualizar Windows 10, procesador de 64 bits en la máquina, ¿cierto? Anfitrión, para que le preste un núcleo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuánta RAM? 4 como mínimo para la máquina virtual, porque el anfitrión también requiere recursos, por cierto, no puedo quitarle los recursos al anfitrión y yo hacer puras máquinas virtuales, no funcionaría. Y espacio en disco duro, dice que por lo menos 15 gigas dedicados para las máquinas virtuales, o sea, requiero las 4 cosas, ¿ya? Entonces, esa pregunta se responde sola a la que hicimos un rato atrás. ¿Qué necesito para virtualizar? Herramientas. ¿Ya? Por ejemplo, Windows 8 requería recursos muy parecidos, ahí está. Pero todos tienen algo en común. Para poder virtualizar hoy en día, el equipo anfitrión tiene que tener arquitectura 64 bits. Eso sí, chiquillo. Si tengo 64 bits en mi procesador anfitrión, yo puedo emular máquinas de 64 a 32 bits, pero no se puede virtualizar con equipo anfitrión de 32 bits. ¿Se entiende? ¿Sí? No puedo. O sea, tengo que tener esos requisitos. ¿Ya? Un computador gamer, pensado para gamer, ¿se podría ocupar para virtualizar? Sí, ¿cierto? Tiene recursos de más, ¿cierto? De más. Ahora, lo que es innecesario en el computador gamer es la tarjeta de video, ¿cierto? Porque ahí no son aplicables, pero le sacaría provecho a la RAM, a los discos duros rápidos, ¿cierto? SSD o integrado, y las tarjetas de red y procesador. Ahí le sacaría, ¿cierto?, el provecho. Sería ideal una máquina de gamer pasarla para una máquina de virtualización, ¿cierto? O sea, no tendría mucho, no se notaría el cambio y además sería una buena herramienta. La tarjeta de red, tarjeta de video no le sacaría provecho, ¿cierto? Perfecto. Eso sería para poder sacar más pantalla, ¿no? Claro, pero claro, no le sacaría provecho a las máquinas virtuales. Claro. Listo, ahí tenemos los laboratorios que son los que les compartí, que lo vamos a hacer después de Linux, Windows 7 para que virtualicemos. Y vamos al otro término, que es la computación en la nube. La computación en la nube nace de la virtualización y eleva lo mismo, pero en distintas ubicaciones, ¿cierto? Distintas ubicaciones. Y las nubes pueden ser de diversas cosas. Yo puedo tener nubes que se llaman SaaS o software como servicio. ¿Qué ejemplo de nube es esta? Por ejemplo, hoy día ya no necesitamos tener el Office instalado en nuestros computadores, ¿cierto? Podemos trabajar con las herramientas de cálculo o edición en la nube. Google trabaja así, ¿cierto? Google Calc. ¿Y qué es lo que hago? En otro servidor remoto estoy editando mi planilla Excel. Hoy día muchas herramientas son de nube, ¿cierto? PDF online, editores online, hoy día editores de video online, editores de audio online, donde no requieren tenerlo instalado aquí, sino que se llaman software en la nube. Steam, ¿conocen Steam, cierto? Esta plataforma caería en esta categoría. ¿Por qué? ¿Cómo funciona Steam? ¿Tú necesitas el juego instalarlo en tu computador o necesitas una interfaz de conexión y allá corre el juego? ¿Cómo funciona Steam? Tiene que estar en el computador. Para la conexión, para el acceso, pero ¿dónde corre la mayor cantidad de cómputo? ¿Dónde se hace? ¿Aquí o en la nube? En la nube. La mayor parte se hace allá, ¿cierto? Se hace allá. Tú necesitas una interfaz de conexión, pero todo se hace allá. Sería un software como servicio. Hay un ejemplo, ¿ya? Las plataformas como servicio. Estas son, por ejemplo, donde se integran más cosas. Bueno, ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad en los colegios, de cuando fue la pandemia, de cómo hacían las clases. Ahí no cae Netflix también, todo ese tipo de... Sí. Que sea más que ver video, que yo pueda compartir archivos, subir archivos, bajar archivos. Por ejemplo, Teams, Microsoft Teams, fue la herramienta que se ocupó
la plataforma que se ocupó en INACAP para la pandemia. Y no solamente era para hacer la clase en línea y grabarla. Subíamos archivos, bajábamos archivos, teníamos chat, hacíamos videoconferencias, teníamos un portal de reuniones. O sea, es una plataforma completa, pero en la nube. ¿Vale? ¿Ya? Los colegios se vieron un poquito complicados en algunos casos porque tenían una herramienta para mandar correo, otra para mandar la grabación, otra para esto, otra para esto otro. Entonces tenían muchas cosas sueltas, pero en cambio la plataforma como servicio significa que todo está en un solo sistema. ¿Vale, chiquillos? Teams, Microsoft Teams lo hacía. Y la infraestructura como servicio son las máquinas virtuales en la nube. Eso es Amazon Web Service. ¿Ya? La misma máquina que yo puedo tener acá, la puedo tener allá, con los mismos recursos. ¿Cómo se cobra esto? Porque también tiene un costo. O sea, no es gratis que levantar una máquina virtual en la nube. Te cobran por las horas de uso que está encendido. ¿Ya? La hora de uso. Y aún así es más económico que comprarse un equipo para virtualizar, ¿cierto? Porque ¿qué necesito para todo esto? No necesito un equipo potente por parte mía, necesito conexión a internet y cualquier interfaz para conectarme. Si yo tengo un servidor en la nube o una plataforma en la nube, hasta con el teléfono lo hago, ¿cierto? Nada más que eso. Pero el cobro es por cada hora que pasa. Ahora, es un cobro mínimo, chiquillo. Una máquina virtual, un servidor potente de juego, potente, estamos hablando de una máquina de 64 GB de RAM, 2 procesadores, varios teras de disco duro SSD, te cuesta el peso, traducido a peso, son como 0,10 pesos la hora. Es barato, ¿no? Muy barato. 0,10 pesos la hora. Ese mismo hardware, tú lo cotizas, son como 4 millones de pesos. Mínimo. Armarte un equipo de esas características. ¿Ya? Entonces, la computación en la nube, ventaja. ¿Ya? Es barato. No se lleva los riesgos que falla, que repararlo, todo, caso. Exactamente, exactamente. ¿Ustedes conocen una empresa de desarrollo que se llama Riot Games? ¿Sí? ¿La conocen? Ella hace motores de juego, ¿cierto? Una empresa bastante vigente en el mercado. Y ellos dieron una solución bastante efectiva. ¿Cómo desarrollaban ellos? Sus programadores trabajaban en las oficinas presenciales. En California, ¿cierto? Y en Silicon Valley. Y cada equipo de desarrollo tenía que gastar mucha plata en equipamiento, computadores potentísimos para hacer desarrollo, ¿cierto? Para programar juegos y todo eso. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Nube. ¿Y qué significa? Que los programadores, ¿de dónde hacen ahora sus labores? De la casa. Y los servidores, las máquinas potentes están en la nube. Ya no tienen oficina, ya no tienen todos esos gastos innecesarios, sino que lo invirtieron en la nube y el mismo sistema o potencia de cómputo está corriendo remotamente. Una ventaja. ¿Ven? Entonces tú te preguntas, no es que yo sirva la nube para hacer cosas sencillas o que necesite pocos recursos, puede hacer cosas potentísimas en cómputo. ¿Ya? Estamos hablando de una empresa que desarrolla juegos, todo lo tienen en la nube. Y no los respalda los juegos, sino que las herramientas que ocupan ellos están en la nube. ¿Ya? Se conectan a una máquina virtual y la trabajan remotamente. ¿Ya? Esas características son propias de la nube. Se paga como autoservicio, es decir, ¿qué es lo que pago? Lo que uso. Si tú tienes una máquina virtual en la nube y la pagaste durante un mes, ¿cuánto pagas? Y lo usaste 2 horas en un mes, pago las 2 horas que ocupé. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Tener un computador encendido acá, lo tenga o no lo tenga, se está gastando igual, ¿por cierto? ¿Ya? Rápida elasticidad, ¿qué significa? Que el crecimiento, si un día necesito tener, no sé, una máquina virtual en la nube, en 3 minutos tengo 100 máquinas virtuales creadas. O sea, es rápida la implementación. ¿Ya? Imagínate armar un laboratorio de 100 computadores. ¿Cuánto te demoras? Cotizar los computadores, comprarlos con el proveedor, traerlos, configurarlos, pasó un mes, por cierto. Rápida elasticidad, 2 minutos tienes contratado 100 máquinas virtuales en la nube. ¿Ya? Agrupar recursos, juntar procesadores, todo esto tú lo puedo hacer. Por eso también hoy día lo que es la minería de Bitcoin no se está trabajando físicamente. ¿Dónde se está mandando? A la nube, ¿cierto? Las plataformas de inteligencia artificial, ¿dónde corren? ¿En máquinas físicas o en la nube? Todo virtual. Todo virtual, 24/7 ahí, ¿cierto? Servicio medido, acceso a la red 24/7. Entonces, ventajas, chiquillos, podemos estar mucho tiempo hablando de esto, ¿vale? Nube y virtualización. Vamos ahora a hacer el laboratorio. Ya descargamos, creo que ya el archivo. ¿Ya? Creo que lo tienen listo. Para que preparemos nuestra máquina y hagamos nuestra primera máquina virtual local. Después vamos a hacer máquinas virtuales, ¿dónde? En la nube. En la nube. Te digo, ustedes van a ver la diferencia. Virtual, esto en la nube, no veo mucho cambio. Para hacer nuestra primera máquina virtual requerimos
entonces tener espacio suficiente, RAM suficiente. De hecho, los PC HP que están trabajando ustedes, los HP tienen 16 GB de RAM, procesador i-Core 7, tienen 500 GB de disco duro SSD, así que hay suficientemente hardware para hacer una máquina virtual. Y los PC Lenovo, los más antiguos, tienen las mismas características, salvo la cantidad de RAM, que en vez de 16 son 8 GB de RAM, ¿vale? Pero podríamos hacer una máquina Windows 7, sí, perfectamente. Ya. Vamos a hacer nuestra primera máquina. Entonces, para ello requerimos tener el ISO, que es el instalador, el software que se llama VirtualBox, que ya lo tenemos por ahí, y las ganas. Entonces, recomendación cuando trabajen en la virtualización, eviten ocupar recursos innecesarios. ¿A qué me refiero a eso? Dejar el software de virtualización y nada más, ¿cierto? No tener ni cosas abiertas, ni otros programas, ni aplicaciones, porque eso va a repercutir en el funcionamiento de la máquina virtual. ¿Entiendes, chicos? Dejarlo como solito para eso. Bueno, el navegador igual puede estar abierto, Firefox no ocupa tantos recursos, a diferencia de Chrome, por ejemplo. ¿Ya? Bien, veamos qué tenemos disponible. Hay que ver en nuestro monitor de tarea, ¿ya? O monitor de sistema, lo pueden ver en Linux, chiquillos. Van a la pestaña inferior donde están las aplicaciones, ahí dice monitor de sistema, y vean si cumplimos con los requisitos para virtualizar específicamente cuántos recursos, ¿ya? Hay una pestaña donde pueden ver los núcleos de su computador, cómo están, cuántos núcleos tienen. Tengo 8, por ejemplo, en el equipo HP, ¿ya? 8 núcleos. Dice que tengo de 16 GB de RAM, tengo 3.9 en uso, ¿ya? Considerando que igual estoy grabando la clase, tengo ventana abierta, ¿cierto? Por eso voy a tener un poquito más de rendimiento en uso que ustedes. Vean la red, también dice que tengo la red levemente ocupada, pero me interesa en CPU, en núcleos y en RAM. ¿Cómo andan para virtualizar? ¿Tienen espacio disponible o recursos disponibles? Perfecto. Perfecto. Consideren que vamos a preparar una máquina virtual que va a ocupar un núcleo y va a ocupar 2 GB de RAM. ¿Cierto? Entonces, ¿tengo recursos para hacerlo? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Tengo núcleo disponible y tengo RAM disponible. ¿Vale? En espacio disco duro, ¿cómo andan? ¿Tienen espacio? El espacio lo ven al lado donde dice sistema de archivos, y el directorio disponible es el que aparece como home abajo, el último listado. ¿Cuánto tienen de disco duro y cuánto tienen disponible? Dice disponible y usado. ¿Disponible? 100 disponible de 400, ¿cierto? Yo ando un poco crítico, tengo 26 disponibles de 400 porque tengo muchas máquinas virtuales y muchos archivos para laboratorio. Entonces la máquina virtual, no puedo hacer una máquina que ocupe más que eso, ¿cierto? No puedo hacer una máquina mayor a eso, voy a tener que eliminar algunas cositas para levantar la cantidad de espacio disponible. Ya. ¿Cómo andan de espacio disponible ustedes? ¿Podrían crear una máquina de 40 gigas de disco duro? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Sí? Ya. El Windows 7, para que sepan, lo vamos a trabajar con 25 gigas de espacio en disco duro. Una máquina chica, porque no requiere más que eso. El sistema operativo ocupa 3 gigas y el resto disponible para poder trabajar con ella. ¿Vale? Oiga, profe, ¿es necesario que tengamos todas esas máquinas virtuales que están guardadas? ¿Pero por espacio o por funcionamiento? Por las dos. Es que son de otros compañeros. ¿Los dejo nomás? Claro. Sí. Ahora, ¿no te están ocupando recursos ahora? ¿O se están apagados? Sí, pues eso lo sé. Lo único que ocupa es el espacio. Una consulta para saber si hay que dejarlo ahí. Sí, pues son de otros laboratorios, otras secciones, claro. Entonces igual es borrarle la tarea al compañero. Ya, vamos a hacer una máquina de 25 gigas entonces, chiquitos. Yo voy a eliminar algunas cositas por acá. ¿Ya? Como nueva máquina virtual, activo nueva máquina, y tienen que considerar, saber dónde está ubicado el archivo de instalación, ¿cierto? El ISO. Seleccionan primero tecnología de sistema operativo, que van a ser un Microsoft Windows. ¿Qué más? Versión Windows 7, 64 bits, ¿ya? El que vamos a virtualizar.
y luego le dan un nombre, una etiqueta para ubicarlo dentro de las máquinas virtuales. Esa etiqueta, ¿cierto?, puede ser un nombre identificatorio. ¿Ya? Perfecto. Cliente Win7 y Telecos. ¿Vale? Siguiente. Después que ya tienen el sistema operativo, tienen la versión del sistema operativo, el espacio disponible suficiente, ¿cierto? Lo que explicamos. Vamos a asignarle RAM. ¿Ya? Esta máquina virtual Windows 7 con 2048 megas o 2 gigas es suficiente. ¿Vale? ¿Ya? Suficiente. 2 gigas de RAM. Luego, a esta máquina virtual nos va a preguntar, ¿cierto?, con el disco duro que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Y ahí le decimos crear un disco duro virtual. Que lo que vamos a obtener es espacio de disco duro del equipo anfitrión, ¿cierto? ¿Vale? Crear disco duro virtual. ¿Vale? Tomamos disco duro virtual. Luego, que ya tenemos la cantidad de RAM, que hemos seleccionado el tipo de sistema operativo, nos pregunta qué tipo de archivo va a ser el disco duro virtual. ¿Cierto? ¿Estamos en esa etapa? ¿Sí? Hay 3 elecciones, ¿ya? Hay una elección que me pregunta si este disco virtual puede ser de tipo VDI, VHD o VMDK. ¿En qué se diferencian los distintos tipos? Del tipo de software en el cual yo quiero migrar esta máquina virtual. Por ejemplo, si yo elijo VDI, significa que esta máquina virtual que voy a crear solamente se ejecuta con el programa VirtualBox. Por lo tanto, yo podría llevarme esta máquina virtual para mi casa y para poder ejecutarla que tengo que tener VirtualBox, ¿cierto? Y en cualquier otro equipo anfitrión que use VirtualBox. ¿Vale, chiquillos? ¿Sí? Si yo elijo, por ejemplo, VHD, significa que esta máquina virtual, si bien la estoy creando con VirtualBox, yo la podría levantar o migrar a un software que se llama Hyper-V de Microsoft, o sea, a otra plataforma y ejecutarla. O si la creo como VMDK, esta máquina que la estoy creando en VirtualBox, yo la podría abrir con VMware, que es otro programa. O sea, me da la posibilidad de compatibilizar y abrirlos con otros software. ¿Vale? Ahora, si vamos al 100% VirtualBox, la elección sería VDI. O sea, crearlo con VirtualBox y ejecutarlo con VirtualBox, independientemente de la versión y el lugar donde esté, siempre VirtualBox es el programa para trabajar en la máquina. ¿Vale? Vale. Por eso VDI. VDI. Siguiente. Me aparece la opción a considerar para el disco duro. Y aquí ponemos atención, chiquillos. Hay dos opciones. Una dice que el disco duro yo lo puedo trabajar reservado dinámicamente o de tamaño fijo. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que decidir cuál de las dos. Se los voy a explicar brevemente. Si seleccionan reservado dinámicamente, significa que el disco duro de esta máquina virtual no va a ser de un tamaño grande inmediatamente. Ejemplo, ¿cómo me explico? Nosotros estamos diciendo que esta máquina virtual que vamos a crear va a tener ¿cuánta RAM? 2048 megas de RAM, ¿cierto? Va a ser un Windows 7 que va a ocupar un procesador o un núcleo de procesador, pero el disco duro le vamos a indicar que ocupe 25 GB de disco duro. Si yo selecciono reservado dinámicamente, esa es la elección del disco duro, significa que el tope máximo de crecimiento del disco duro va a ser 25 GB, pero quizás ahora con la instalación, en total, hoy día voy a ocupar 3 GB. Por lo tanto, el archivo va a ser chiquitito y comprimido. Y a medida que le vaya instalando programas o haciendo cambios a la máquina virtual, va a ir creciendo hasta llegar a los 25 GB. O sea, si yo le digo, esta máquina es de 25 GB, ¿me descontará 25 GB inmediatamente de mi disco duro? No, pues. ¿Qué es lo que va haciendo? Va creciendo gradualmente como una esponja hasta que llegue a los 25 GB. Pero en cambio, si lo dejo tamaño fijo, y yo le digo, este disco duro va a ser de 25 GB, inmediatamente me dice, reserva 25 GB, tenga o lo que lo tenga dentro. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? ¿Quién optimizarían o cuál elegirían ustedes para ahorrar espacio? ¿Reservado dinámicamente o tamaño fijo? Reservado dinámicamente para que de poquito vaya creciendo hasta el límite que yo le estoy dando. Si lo dejo tamaño fijo, inmediatamente ocupa mucho espacio.
¿Ya? Y cuando principalmente estamos complicados de espacio en disco duro, seleccionamos reservado dinámicamente, que es un formato más comprimido. Y eso permite que la máquina yo la pueda llevármela, ¿cierto? Fácilmente. O sea, usted dice, pero ¿cómo me llevo esa máquina de 25 gigas si ando con un pendrive de 8 gigas? Pero es que como que va a quedar comprimido, no van a ser 25 gigas, van a ser 2 gigas o 3 gigas y los puedo transportar fácilmente o subirlo a una nube de respaldo. Ya, reservado dinámicamente. Siguiente, ahí me pregunta el espacio en disco duro. Ya, y vamos a trabajar con una máquina de 25 gigas. Y como mencionábamos anteriormente, es reservado dinámicamente y va a ser mucho más reducido de lo que creemos. ¿Ya? Reservado dinámicamente. Y por último, le vamos a dar a crear. Antes de crear, vamos a revisar las características de la máquina en cuanto a hardware. ¿Ya? Hagamos una revisión. Clic derecho, configuración y veamos resumen. ¿Qué tenemos en la máquina? Ya, en la pestaña general, en la primera arriba, me aparece sistema operativo que voy a utilizar, ¿cierto? La etiqueta, versión y sistema operativo. En la que dice sistema me pregunta de dónde voy a instalar el sistema operativo. Y aquí nosotros tenemos que desmarcar algunas cosas que no vamos a usar. Por ejemplo, para que se haga la idea, este es el BIOS. Aquí estamos configurando la secuencia de arranque. Tengo la cantidad de memoria RAM, pero me dice de dónde va a arrancar el sistema operativo. ¿Tenemos disquetera? No. Saco la disquetera porque no uso disquetera. ¿De dónde vamos a instalar el sistema operativo? De una unidad óptica. No tenemos todavía. Ojo, no tenemos el sistema operativo instalado. Lo vamos a instalar de una unidad óptica. Por eso en el arranque le digo óptica en primer lugar. Técnicamente es tener el ISO y el ISO va a estar en una unidad así y se va a instalar. ¿Vale? Vale. En la pestaña procesador, ahí estamos, placa base, procesador. ¿Cuántos núcleos le estamos prestando? Uno, ¿cierto? Un procesador o un núcleo de procesador. Perfecto. Ya. Perfecto. Pantalla no es necesario. Almacenamiento. En almacenamiento me dice que la máquina va a tener una controladora SATA con un disco duro de ¿cuánto? De 25 GB. Ya aparece la unidad o bandeja de CD vacía, ¿cierto? Vacía. ¿Qué es lo que tenemos que montar ahí? ¿Cómo instalaban antiguamente un sistema operativo? Con un disco, un CD-ROM, ¿cierto? ¿Qué tenemos que montar ahí entonces? El CD-ROM. Así que vamos a montar en esa bandeja vacía, vamos a buscar el archivo ISO de instalación que descargaron, ¿ya? Así que lo pinchan ahí, van a la derecha y ahí le dice seleccionar un archivo y lo busca. De ahí encuentra su archivo de Windows 7, ¿ya? Y lo monta o lo carga dentro de la bandeja virtual, ¿ya? Entonces selecciona la bandeja y le dice ahí seleccionar un archivo de disco, lo va a buscar y lo carga. ¿Vale? Vale. En audio vamos a dejar los controladores genéricos que tomó, que es detector en este caso de la máquina, también tiene audio entrada y salida, perfecto. De hecho usted lo puede habilitar si queréis. Habilitar entrada y salida a la máquina virtual en audio. Red, aquí me dice las tarjetas de red que va a utilizar. Si queremos que nuestra máquina salga al mundo exterior, lo que vamos a hacer es ocupar la tarjeta física para que nos podamos conectar. Entonces, ¿qué le decimos aquí en red? Dice conectado a y seleccionamos adaptador puente. Adaptador puente. ¿Ya? Y luego seleccionamos la tarjeta de red que tenemos disponible por la cual queremos que salga la máquina virtual. Y van a salir dos tarjetas, ¿cierto? Una que se llama N1 y la otra la WLP. La N1 es la tarjeta cableada a Ethernet y la WLP es la wireless. ¿Por qué estamos conectados hoy día? Por cable, entonces la EN, ¿vale? EN. Demarcamos la pestaña que dice avanzadas, ahí mismo, en la tarjeta de red. Recuerden, adaptador puente, le estamos compartiendo nuestra tarjeta de red. Aparece el modelo de tarjeta, dice Intel Pro, ¿ya? Aparece una dirección MAC, por lo tanto la tarjeta va a tener una dirección única, y donde dice modo promiscuo ponemos permitir todo, ¿ya? Para que activar la tarjeta al exterior.
Ya. Seguimos bajando, tenemos puerto USB, tenemos ciertos controladores y la máquina estaría lista para su ejecución. Lo que viene ahora, ¿cierto? Como ya hicimos el resumen del hardware, es poder iniciar nuestra máquina, ¿ya? La vamos a ejecutar y va a empezar el proceso de instalación, y todo está correcto. Entonces ahí dice que bootea, inicia el sistema operativo y vamos a empezar a darle los pasos, ¿cierto?, de la instalación posterior. Por instalar, ¿ya? La idea es que hoy día la máquina la vamos a dejar lista, le vamos a configurar, y la gracia de la virtualización es que yo puedo, por ejemplo, si necesito más de un Windows 7, yo le puedo sacar copias. Entonces puedo crear uno y le hago clonaciones. Y podría tener, no sé, por 10 Windows 7, cuando el que creé fue la copia maestra y los otros son copias. Una instalación. Esa es la gracia de la virtualización, ¿ya? La instalación por default, chiquillo, para el sistema operativo. Después vamos a encargarnos de configurar, personalizada, para poder ocupar, ¿cierto?, todo el espacio de un disco duro, que son los 25 GB disponibles. Recuerden que esos son reservados, pero nos ocupa todo el espacio, ¿ya? Y dejamos instalando mientras este ratito. Vamos a verlo. Da lo mismo como usted quiera, porque después vamos a ocupar los OVA. Este más que nada es para practicar, ¿cierto? Para practicar la instalación, ¿ya? Con los OVA son las máquinas listas, las vamos a usar después. Así que no se preocupen en eso. Hoy día es para practicar la instalación. Por ejemplo, yo tengo descargada el ISO de Windows 7, igual que el resto de los compañeros, ¿cierto? Lo bajó, pero hay alguien que todavía no lo tiene. Entonces, necesita descargarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer para que él copie este archivo que yo tengo en su computador y no tenga que ir a bajarlo de la nube? Lo que necesito son dos cosas solamente: ver la dirección de mi máquina, la dirección IP de mi máquina, y luego, desde la máquina del compañero, conectarme a la mía. ¿Y cómo veo la dirección IP de mi máquina? Lo vemos también por una terminal Linux, como lo hicimos un rato atrás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tengo la terminal Linux. Debo hacerlo siempre como superusuario. ¿Cuál era el comando? Sudo la clave Leica. De hecho, a todo esto, el usuario es Leica y la clave es Leica, ¿cierto? Leica. ¿Ya? Por seguridad, nunca los sistemas Linux muestran la clave, ¿cierto? Y debo ejecutar el comando ifconfig. Y con esto ya estamos al otro lado, chicos, de ifconfig. Y ahí tengo mi dirección IP. Mi IP de mi computador es la 100.154.54. Entonces, como yo ya tengo ese archivo en mi carpeta de descarga, lo que voy a hacer es ir del equipo del computador, del compañero que no lo tiene, y sacarlo desde aquí. ¿Vale? Vengan a ver cómo lo hacemos desde allá, para que aprendan a copiar, pues. Venga, pues chiquillos, venga, si tienes que aprender a hacerlo, se nos puede invitar a hacerlo. Ya. Versión Windows 10. Ya. En la instalación de Windows 7, chiquillos, cuando les pregunte en el proceso de instalación por activar licencia, desmarcan la casilla y ponen omitir, ¿ya? Omitir. Preguntar más tarde. Zona horaria Santiago, aquí. Santiago. Y red doméstica. Y ahí estaría listo el proceso de instalación, que es rápido. Esta máquina virtual que estamos haciendo nosotros es para practicar, chiquillos, para el proceso de instalación. Después con lo vamos a trabajar, que ya están listos, ¿ya? Para que todos trabajemos con las mismas máquinas. Una vez que tenga listo el Windows 7, lo prueban
Ya van a ver que el equipo ya puede navegar, ¿cierto? Puede conectarse a la red. ¿Ya? Es una máquina más del laboratorio. ¿Ya? Y de hecho, el Windows 7 que estamos creando debería haber a otras máquinas Windows de la red. ¿Ya? De hecho, en su entorno de red. Ahí aparece José PC, por ejemplo. Aparece JDPC. ¿Ya? Ahí está el mío que dice recién alumno PC. Empiezan a aparecer las otras máquinas Windows 7 en el entorno de red. Ya, está lista. Hoy día solamente es practicar la instalación en esto, ¿vale? Solamente practicar la instalación. Tiene más calidad el